Esta es la historia de Melina, una mujer que aprendió que el verdadero valor no lo define quien está a tu lado, sino quien eres capaz de ser cuando decides levantarte. Todo comenzó en una casa que alguna vez fue su hogar. Melina vivía con Felipe, un hombre que al principio parecía ser su compañero, pero con el tiempo se convirtió en su peor pesadilla. Felipe no la golpeaba con los puños, pero sus palabras eran como cuchillos que cortaban cada día un poco más profundo. Le decía que no servía para nada, que era una carga, que sin él no tendría dónde vivir. Y Melina, poco a poco, comenzó a creerlo. Durante años, ella intentó ser suficiente. Cocinaba, limpiaba, trataba de anticiparse a cada uno de sus deseos. Pero nada era suficiente para Felipe. Él llegaba tarde, oliendo a perfume ajeno, con excusas que ni siquiera se molestaba en hacer creíbles. Y cuando ella reunía el valor para preguntarle, él explotaba. Gritaba que ella era insegura, celosa, que lo asfixiaba. Y Melina callaba, tragándose las lágrimas, creyendo que tal vez él tenía razón. La familia de Felipe tampoco ayudaba. Su madre, una mujer de mirada fría y palabras afiladas, siempre encontraba la forma de hacerle saber a Melina que no era suficiente para su hijo. Que una mujer de verdad sabría cómo mantener a un hombre feliz en casa. Que si Felipe buscaba afecto en otros lugares, era porque ella no sabía dárselo. Y Melina, sin nadie que la defendiera, sin una voz que le recordara su valor, comenzó a desaparecer por dentro. Pero todo tiene un límite. Y ese límite llegó una tarde de octubre, cuando Felipe llegó a casa acompañado de otra mujer. No se molestó en esconderla, no intentó dar explicaciones. Simplemente le dijo a Melina que recogiera sus cosas y se fuera. Que esa ya no era su casa. Que nunca lo había sido realmente. Melina sintió que el mundo se detenía. Por un momento, no pudo respirar. Miró a su alrededor, a esa casa que había limpiado 1000 veces, donde había llorado en silencio tantas noches, y se dio cuenta de que Felipe tenía razón en algo, ese lugar nunca había sido su hogar. Porque un hogar no es donde te humillan. Un hogar no es donde te hacen sentir invisible. Con las manos temblorosas, Melina comenzó a guardar sus cosas en una maleta vieja. No tenía mucho. Ropa gastada, algunas fotografías de una época en la que aún sonreía, y un pequeño reloj que había sido de su madre. Mientras doblaba cada prenda, las lágrimas caían en silencio. No lloraba por Felipe. Lloraba por ella misma, por todos los años que había perdido tratando de ser amada por alguien incapaz de amar. Salió de esa casa sin mirar atrás. No tenía a dónde ir. Sus padres habían fallecido años atrás, y los pocos amigos que tuvo se alejaron cuando Felipe comenzó a aislarla. Caminó por las calles con su maleta, sintiendo el peso no solo de sus pertenencias, sino de su propia existencia. Se sentó en una banca de un parque, viendo cómo la tarde se convertía en noche, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir todo. El dolor, la rabia, la humillación, pero también algo más, un pequeño destello de algo que había olvidado que existía. Dignidad. Esa noche durmió en un refugio para mujeres. El lugar era sencillo, con camas estrechas y paredes delgadas, pero las mujeres que estaban ahí la recibieron con una calidez que no había sentido en años. Una de ellas, una señora mayor llamada Rosa, se sentó junto a ella y sin preguntarle nada, simplemente le tomó la mano. Y en ese gesto simple, Melina sintió algo que había olvidado, que no estaba sola. Los días siguientes fueron difíciles. Melina buscaba trabajo, pero no tenía experiencia reciente. Felipe nunca la había dejado trabajar, decía que una mujer debía estar en casa. Ahora, sin referencias, sin estudios completos, las puertas se cerraban una tras otra. Cada rechazo era un golpe más, y había momentos en los que sentía que tal vez Felipe tenía razón, que ella realmente no servía para nada. Pero Rosa, esa mujer sabia del refugio, le decía cada noche lo mismo: hija, el que alguien no haya visto tu valor no significa que no lo tengas.
significa que esa persona estaba ciega. Y tú no puedes vivir tu vida esperando que los ciegos vean. Esas palabras se quedaron con Melina. Y aunque el miedo seguía ahí, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Decidió que no iba a rendirse. Que si tenía que comenzar desde cero, lo haría. Pero esta vez, lo haría por ella. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad buscando alguna oportunidad, vio un letrero en la ventana de una pequeña empresa: se solicita ayudante de limpieza. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. Entró, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La recepcionista la miró de arriba abajo, y Melina sintió ese viejo impulso de encogerse, de hacerse pequeña. Pero respiró hondo y habló con la voz más firme que pudo reunir. Minutos después, estaba frente a un hombre llamado Raúl. Él era el dueño de la empresa, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables. Le preguntó por su experiencia, y Melina fue honesta. Le dijo que no tenía referencias, que venía de una situación difícil, pero que estaba dispuesta a trabajar duro, a aprender, a demostrar que podía ser confiable. Raúl la miró en silencio por un momento. Y luego, para sorpresa de Melina, asintió. Todos merecemos una segunda oportunidad, le dijo. Empieza mañana. Melina salió de esa oficina con lágrimas en los ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de esperanza. Melina llegó a su primer día de trabajo con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido en años. Se levantó antes del amanecer, se arregló lo mejor que pudo con la ropa que tenía, y caminó hasta la empresa con pasos que, aunque inseguros, eran suyos. Por primera vez en mucho tiempo, iba a algún lugar donde alguien la esperaba, donde tenía un propósito. El trabajo era sencillo pero demandante. Limpiaba oficinas, baños, pasillos. Llegaba antes que todos y se iba después que la mayoría. Pero Melina no se quejaba. Cada superficie que pulía, cada piso que trapeaba, era como si estuviera limpiando también su propia vida, quitando capa por capa todo lo que Felipe le había hecho creer sobre ella misma. Raúl la observaba desde lejos. Notaba cómo ella llegaba siempre temprano, cómo nunca dejaba un trabajo a medias, cómo trataba con respeto a cada persona que se cruzaba en su camino, desde los ejecutivos hasta el guardia de seguridad. Había algo en Melina que le recordaba a su propia madre, una mujer que había sacado adelante a su familia sola, con dignidad y trabajo duro. Pasaron las semanas, y Melina comenzó a sentirse más segura. Con su primer sueldo, pudo rentar una habitación pequeña. No era gran cosa, apenas tenía espacio para una cama y un armario viejo, pero era suya. Nadie podía echarla de ahí, nadie podía humillarla en ese espacio. Esa noche, cuando cerró la puerta y se sentó en su cama, lloró de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación. En la empresa, comenzó a notar cosas. Veía cómo se organizaban las oficinas, cómo se manejaban los documentos, qué necesidades tenían los empleados. Un día, mientras limpiaba la sala de reuniones, notó que siempre faltaban carpetas organizadoras para los reportes. Sin que nadie se lo pidiera, usó parte de su escaso dinero para comprar algunas y las colocó discretamente en el armario de suministros. Marta, la gerente administrativa, lo notó. Era una mujer seria, de esas que no sonríen fácilmente, pero que ven todo. Le preguntó a Melina quién había comprado esas carpetas. Melina, temiendo haberse metido en problemas, admitió que había sido ella. Esperaba un regaño por entrometerse. Pero en lugar de eso, Marta la miró con una expresión que Melina no supo descifrar al principio. Era respeto. No muchas personas se fijan en los detalles, le dijo Marta. Y menos aún toman iniciativa. Eso habla bien de ti. Esas palabras fueron como agua en el desierto para Melina. Alguien había visto algo bueno en ella. Alguien había reconocido su esfuerzo. A partir de ese día, Marta comenzó a darle pequeñas tareas adicionales.
Le pedía que organizara archivos, que revisara inventarios, que ayudara con la logística de algunos eventos. Melina aceptaba todo con entusiasmo. Cada nueva responsabilidad era una oportunidad de demostrar que podía ser más de lo que Felipe le había hecho creer. Pero no todo era fácil. Había días en los que el cansancio era tanto que apenas podía mantenerse en pie. Había noches en las que la soledad pesaba tanto que se preguntaba si todo esto valía la pena. Y había momentos, sobre todo cuando veía parejas felices en la calle, en los que recordaba a Felipe y se preguntaba si él pensaría en ella, si alguna vez se arrepentiría de cómo la había tratado. Una tarde, mientras limpiaba el baño de las oficinas, se encontró frente al espejo. Se detuvo y se miró realmente por primera vez en meses. Vio a una mujer cansada, con algunas líneas nuevas en el rostro, con las manos ásperas por el trabajo. Pero también vio algo más. Vio fuerza. Vio determinación. Vio a alguien que había sobrevivido. Y en ese momento, Melina tomó una decisión: nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. Los meses pasaron, y la transformación de Melina era evidente. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Ya no se disculpaba por existir. Había tomado un curso gratuito de computación en las noches y ahora podía manejar programas básicos de oficina. Elena, otra de las supervisoras, una mujer joven y enérgica, notó su progreso y la recomendó para un puesto de asistente administrativa. Cuando Raúl la llamó a su oficina para ofrecerle el puesto, Melina no podía creerlo. «¿Yo?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Estás seguro?». Raúl sonrió. «Melina, he visto a muchas personas pasar por esta empresa. Algunas con títulos impresionantes y currículums brillantes. Pero pocas con tu dedicación y tu corazón. Sí, estoy seguro. Ese ascenso no fue solo un cambio de trabajo. Fue una validación. Fue la confirmación de que ella sí valía, de que sí podía, de que todo lo que Felipe le había dicho eran solo las mentiras de un hombre pequeño tratando de hacerla sentir más pequeña aún. En su nuevo puesto, Melina brilló. Aprendía rápido, era meticulosa, y trataba a todos con la misma amabilidad que a ella le hubiera gustado recibir en sus momentos más oscuros. Los compañeros la respetaban, los clientes la apreciaban, y sus superiores confiaban en ella. Pero mientras la vida de Melina florecía, la de Felipe se desmoronaba. La mujer por la que había dejado a Melina lo dejó a él pocos meses después, llevándose todo lo de valor que pudo. Felipe perdió su trabajo por llegar constantemente borracho. La casa que alguna vez fue de ambos, pero que él reclamó como suya, estaba ahora sucia y desordenada, un reflejo del caos en el que se había convertido su vida. Sus amigos, esos que reían con él cuando humillaba a Melina, ahora lo evitaban. Su madre, que siempre lo había defendido, comenzó a verlo con decepción. Felipe se había quedado solo, rodeado de las consecuencias de sus propias acciones. Una noche, borracho y desesperado, Felipe decidió buscar a Melina. Había escuchado rumores de que ella trabajaba en una empresa del centro. Su orgullo le impedía admitir que la necesitaba, pero la realidad era que la extrañaba. No extrañaba a Melina como persona, sino lo que ella representaba, alguien que siempre estaba ahí, que toleraba todo, que lo hacía sentir superior. Llegó a la empresa un viernes por la tarde, justo cuando Melina salía. Ella lo vio desde lejos y su primer instinto fue el miedo. Ese miedo antiguo, el que la había paralizado tantas veces. Pero entonces respiró hondo y recordó todo lo que había construido, todo lo que había superado. Y ese miedo se transformó en algo más, en determinación. Felipe se acercó, con una sonrisa que pretendía ser encantadora pero que solo lucía patética. «Melina», dijo, con voz pastosa. «Te he estado buscando. He pensado mucho en ti. En nosotros». Melina lo miró, y por primera vez, lo vio realmente. Vio a un hombre destruido, no por el destino ni por la mala suerte, sino por sus propias decisiones. Y sintió algo que no esperaba sentir,
pena. No la pena que te hace volver, sino la pena que sientes por alguien que nunca aprendió a ser mejor. Felipe, dijo Melina con una voz calmada que ella misma no reconoció al principio. No hay un nosotros. Nunca lo hubo realmente. Felipe parpadeó, confundido. Esta no era la Melina que él conocía. Esta mujer frente a él tenía la espalda recta, la mirada firme, y hablaba sin ese temblor en la voz que tanto le había gustado provocar. Vamos, no digas eso, intentó él, acercándose un paso. Todos cometemos errores. Yo no estaba bien en ese momento. Pero ahora sí. Podemos volver a intentarlo. Yo puedo cambiar. Melina dio un paso atrás, no de miedo, sino de decisión. No, Felipe. Tú no vas a cambiar. Y aunque lo hicieras, yo ya no soy la misma persona que esperaría para verlo. Me tomó mucho tiempo entender algo, que tu problema nunca fue que necesitaras cambiar. Tu problema fue que nunca me respetaste lo suficiente como para siquiera intentarlo. Las palabras salieron de Melina con una claridad que la sorprendió incluso a ella. Era como si todo lo que había guardado durante años, todo lo que había tragado en silencio, finalmente encontrara su voz. Tú me hiciste creer que yo no valía nada, continuó, y ahora su voz sí temblaba, pero no de miedo sino de emoción contenida. Me hiciste sentir que era una carga, que sin ti no era nadie. Y yo te creí, Felipe. Te creí durante tanto tiempo que casi me pierdo a mí misma. Pero ¿sabes qué descubrí cuando me echaste de tu vida como si fuera basura? Descubrí que esa fue la mejor cosa que pudiste hacer por mí. Felipe intentó interrumpir, pero Melina levantó una mano. No. Ya no tienes derecho a hablar en mi vida. Tuve que empezar de cero, sí. Tuve que dormir en refugios, trabajar en lo que fuera, llorar más noches de las que puedo contar. Pero cada una de esas noches me hizo más fuerte. Cada rechazo me enseñó a levantarme. Y cada pequeño logro me recordó que yo sí valgo, que yo sí puedo, que yo sí soy alguien. No por ti, no a pesar de ti, sino sin ti. Felipe estaba pálido. Nunca había visto esta versión de Melina. Solo te pido una oportunidad. Murmuró. ¿Una oportunidad? Melina soltó una risa amarga. Felipe, tuviste años de oportunidades. Oportunidades de tratarme bien, de respetarme, de amarme de verdad. Y en cada una de ellas elegiste lo contrario. Ahora vienes aquí, no porque me extrañes a mí, sino porque extrañas tener a alguien que aguante tus desprecios. Pero esa mujer ya no existe. Yo la maté. Tuve que hacerlo para poder vivir. En ese momento, Raúl salió de la empresa y vio la escena. Se acercó con cautela. ¿Todo bien, Melina?, preguntó, posicionándose discretamente entre ella y Felipe. Todo está bien, respondió Melina, con una sonrisa pequeña pero genuina. Este señor ya se iba. Felipe miró a Raúl, luego a Melina, y algo en sus ojos cambió. Era la comprensión de que había perdido algo que nunca podría recuperar. No la mujer, sino el poder sobre ella. Te vas a arrepentir, dijo con rabia mal disimulada. Vas a ver que sin mí no vas a llegar a ningún lado. Ya llegué, Felipe, dijo Melina, y su voz era pura tranquilidad. Llegué a un lugar donde puedo mirarme al espejo y estar orgullosa de quien veo. Llegué a un lugar donde tengo trabajo, dignidad y gente que me respeta. Y lo más importante, llegué a un lugar donde tú no estás. Y te prometo que no hay destino mejor que ese. Felipe intentó decir algo más, pero las palabras no salieron. Giró sobre sus talones y se alejó, caminando con esa postura de hombre derrotado que él tanto había ridiculizado en otros. Cuando desapareció de su vista, Melina sintió que sus piernas temblaban. Raúl le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Melina asintió, y para su sorpresa, estaba sonriendo. Sí. Creo que ahora sí estoy bien. De verdad.
Los meses siguientes fueron de una paz que Melina nunca había conocido. Seguía creciendo en la empresa. Marta la había tomado bajo su ala, enseñándole no solo sobre el trabajo, sino sobre liderazgo, sobre cómo establecer límites, sobre cómo valorarse a sí misma. Elena la invitaba a comer algunas veces, y en esas conversaciones, Melina descubrió que podía tener amigas, que podía reír sin sentirse culpable, que podía simplemente existir sin tener que justificarse. Un día, durante una reunión importante, uno de los clientes más grandes de la empresa expresó su frustración con un problema logístico que nadie parecía poder resolver. Melina, que tomaba notas en silencio, levantó la mano tímidamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Disculpe», dijo, con voz clara pero respetuosa. «Creo que tengo una solución». Y procedió a explicar una reorganización del sistema de entregas que había estado pensando durante semanas. Su propuesta era simple, eficiente y brillante. El cliente quedó impresionado. Raúl la miró con orgullo. Y Marta sintió con aprobación. Esa propuesta no solo resolvió el problema, sino que le valió a Melina un ascenso más. Ahora era coordinadora de operaciones, con su propia pequeña oficina y un equipo a su cargo. Cada vez que entraba a esa oficina y veía su nombre en la puerta, Melina tenía que pellizcarse para asegurarse de que no era un sueño. Pero los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Una tarde, recibió una llamada de un número desconocido. Era la madre de Felipe. Su voz era diferente, menos dura, casi suplicante. «Melina, sé que no tengo derecho a pedirte esto», comenzó la mujer. «Pero Felipe está muy mal. Ha perdido todo. Está bebiendo mucho. Yo pensé que tal vez tú podrías hablar con él, ayudarlo a salir de donde está». Melina cerró los ojos. Parte de ella, esa parte que había sido entrenada durante años para sacrificarse por otros, sintió el impulso de decir que sí. Pero entonces recordó todas las veces que esa misma mujer la había menospreciado, todas las veces que había defendido a su hijo mientras él la destrozaba. «Señora», dijo Melina con firmeza pero sin crueldad, «entiendo que esté preocupada por su hijo. Pero yo no soy responsable de la vida de Felipe. Él tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Yo pasé años tratando de ser suficiente para él, tratando de salvarlo de sí mismo. Y lo único que conseguí fue perderme a mí misma. No voy a volver a ese lugar. No por él, no por usted, no por nadie». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. «Tienes razón», admitió la mujer, con voz quebrada. Yo fui injusta contigo. Pensé que si te trataba mal, si te hacía sentir menos, mi hijo te valoraría más. Pero solo logré que él creyera que tenía derecho a maltratarte. Lo siento, Melina. Siento mucho todo». Era la disculpa que Melina había esperado escuchar durante años. Pero ahora, cuando finalmente llegaba, se dio cuenta de algo, ya no la necesitaba. Su sanación no dependía del arrepentimiento de otros, sino de su propia decisión de seguir adelante. «Gracias por decirlo», respondió Melina suavemente. «Espero que Felipe encuentre su camino. Pero ese camino ya no me incluye a mí». Y colgó el teléfono. La vida de Melina continuó floreciendo de maneras que ella nunca hubiera imaginado. Su equipo en la empresa la respetaba profundamente, no por autoridad impuesta, sino por la forma en que lideraba, con empatía, pero también con firmeza, con amabilidad, pero sin permitir abusos. Ella sabía lo que era estar en el fondo, y esa experiencia la había convertido en la mejor jefa que sus empleados podían tener. Un sábado por la tarde, mientras tomaba café en su lugar favorito cerca de su apartamento, un hombre se acercó a su mesa. Era Alfonso, un ingeniero que trabajaba en otro departamento de la empresa. Lo había visto algunas veces en reuniones, siempre amable, siempre respetuoso. «Disculpa que te interrumpa», dijo Alfonso con una sonrisa tímida. «Pero trabajo en la empresa y, bueno,
He querido hablarte desde hace tiempo. No sobre trabajo, aclaró rápidamente, sino solo para conocerte mejor. ¿Te molestaría si me siento un momento? Melina sintió una oleada de nervios. Desde Felipe, no había considerado siquiera la posibilidad de volver a confiar en alguien de esa manera. Pero algo en Alfonso era diferente. No había esa urgencia agresiva, esa necesidad de dominar la conversación. Solo había una invitación genuina. Claro, respondió ella, señalando la silla frente a ella. Hablaron durante horas. Alfonso le contó sobre su familia, sobre cómo había crecido en un pueblo pequeño, sobre sus sueños de viajar por el mundo. Y Melina, para su sorpresa, se encontró compartiendo partes de su historia. No todo, no aún, pero lo suficiente para que él entendiera que ella había pasado por cosas difíciles. Admiro mucho tu fortaleza, le dijo Alfonso al final de la tarde. No sé por lo que hayas pasado exactamente, pero se nota en la forma en que hablas, en la forma en que te conduces. Eres una persona que ha ganado su lugar en el mundo, y eso es hermoso. Melina sintió lágrimas en sus ojos, pero esta vez las dejó caer sin vergüenza. Gracias, susurró. Necesitaba escuchar eso. Los meses siguientes, Melina y Alfonso comenzaron a verse con más frecuencia. Él era paciente, nunca presionaba, siempre respetaba sus límites. Cuando ella le contó finalmente toda su historia con Felipe, él no la juzgó ni la trató como si estuviera rota. Simplemente la abrazó y le dijo, gracias por confiar en mí. Y quiero que sepas algo, yo nunca te haría sentir menos de lo que eres. Porque lo que eres es extraordinario. Por primera vez en su vida, Melina entendió lo que significaba una relación sana. Una donde no había que caminar sobre cáscaras de huevo, donde las conversaciones difíciles se tenían con respeto, donde el amor no era una transacción sino una elección mutua cada día. Mientras tanto, Felipe continuaba su espiral descendente. Había intentado conseguir trabajo, pero su reputación no precedía. Las personas que antes lo conocían ahora evitaban asociarse con él. Vivía en un apartamento diminuto, lleno de botellas vacías y promesas rotas. Su madre había dejado de visitarlo con tanta frecuencia, cansada de ver a su hijo destruirse sin querer aceptar ayuda. Una noche, Felipe se encontró caminando por el centro de la ciudad, sin rumbo, sin propósito. Y entonces la vio. Melina, caminando de la mano con Alfonso, riendo de algo que él había dicho. Ella llevaba un vestido elegante, su cabello brillaba bajo las luces de la calle, y en su rostro había una paz que Felipe nunca le había visto antes. Se escondió detrás de un poste, observándolos. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No era arrepentimiento genuino por cómo la había tratado, Felipe aún no era capaz de eso. Era la rabia de ver que ella había logrado lo que él no pudo, ser feliz. Era la amargura de darse cuenta de que Melina no lo necesitaba, que nunca lo había necesitado realmente, y que sin él, ella había florecido. Siguió caminando esa noche, con esa rabia comiéndole por dentro. Pero Melina no lo vio. Estaba demasiado ocupada viviendo su vida, demasiado ocupada siendo feliz. 2 años después, la empresa de Raúl había crecido exponencialmente, en gran parte gracias a las estrategias e ideas de Melina. En una ceremonia especial, Raúl anunció su retiro parcial y presentó a Melina como la nueva directora de operaciones. Cuando ella subió al estrado para dar su discurso de aceptación, miró al público lleno de rostros que la respetaban, la admiraban, la apoyaban. Hay algo que quiero compartir con ustedes, comenzó Melina, su voz firme pero cálida. Hace unos años, yo no era nadie. O al menos, eso era lo que me habían hecho creer. Vivía en un lugar donde mi voz no importaba, donde mis sueños no existían, donde mi único propósito era hacer sentir mejor a alguien que nunca lo estaría. Y un día, esa persona me dijo que me fuera. Me quitó el techo sobre mi cabeza, pero no se dio cuenta de que al hacerlo, me devolvió algo mucho más valioso, mi libertad. La sala estaba en completo silencio.
Tuve que empezar de cero. Tuve miedo, lloré, dudé de mí misma 1000 veces. Pero encontré personas como Raúl, como Marta, como Elena, como todos ustedes, que me dieron algo que nunca antes había tenido, una oportunidad de demostrar quién era realmente. Y descubrí que cuando te dan esa oportunidad, y cuando tú decides tomarla con todo lo que tienes, no hay límite para lo que puedes lograr. Hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Este puesto no es solo un logro profesional para mí. Es la prueba de que tu valor no lo define quien no supo verte. Tu valor lo defines tú con cada decisión de levantarte, con cada momento en que eliges creer en ti misma cuando nadie más lo hace. Así que gracias. Gracias por creer en mí cuando yo apenas estaba aprendiendo a hacerlo. La ovación fue ensordecedora. Alfonso, sentado en primera fila, tenía lágrimas en los ojos. Marta y Elena se abrazaban, orgullosas de la mujer que habían visto transformarse. Esa noche, Melina regresó a su apartamento, que ya no era esa habitación diminuta sino un lugar espacioso que había decorado con amor. Se sentó en su balcón, mirando la ciudad iluminada, y pensó en todo el camino recorrido. Pensó en la mujer que había sido, asustada, pequeña, convencida de que merecía migajas. Y miró a la mujer que era ahora, fuerte, exitosa, pero sobre todo, en paz consigo misma. El cambio no había sido fácil, había requerido trabajo, lágrimas, y la valentía de seguir adelante incluso cuando cada parte de ella quería rendirse. Su teléfono sonó. Era Alfonso. ¿Cómo se siente ser toda una directora?, preguntó con cariño en su voz. Melina sonrió. Se siente como llegar a casa después de un viaje muy largo. Me encantaría celebrar contigo mañana. Hay algo importante que quiero preguntarte, dijo Alfonso, y Melina pudo escuchar la sonrisa en su voz. Estaré esperando, respondió ella. Después de colgar, Melina se quedó un momento más en el balcón. Pensó brevemente en Felipe, no con rabia ni con rencor, sino con una especie de gratitud extraña. Porque aunque él había intentado destruirla, sin saberlo, la había liberado. La había obligado a encontrar su propia fuerza, a construir su propia vida, a descubrir que ella no necesitaba ser salvada por nadie porque podía salvarse a sí misma. Y esa, comprendió Melina, era la lección más importante de todas, que el verdadero poder no viene de ser amada por otros, sino de amarte a ti misma lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. Que el éxito no se mide en venganza contra quienes te lastimaron, sino en la paz que encuentras cuando finalmente los dejas ir. Y que a veces, la mejor versión de tu vida comienza exactamente en el momento en que todo parece perdido. Melina había aprendido que caer no era el final. El final era quedarse en el suelo. Y ella había decidido, una y otra vez, levantarse. No para demostrarle nada a Felipe, no para vengarse, sino para demostrarse a sí misma que podía. Y lo había logrado. Entró a su apartamento, cerró la puerta con suavidad y se fue a dormir con una sonrisa en el rostro. Porque finalmente, después de tanto tiempo, Melina había encontrado lo que siempre había estado buscando, no a alguien que la completara, sino la certeza de que ella ya estaba completa. Y esa certeza, nadie podría arrebatársela jamás.